Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. José Martí, enarbolado y multicitado a ambos lados del estrecho de la Florida, reverenciado y exaltado por los cubanos, es, y lo digo a mi pesar, un hombre y escritor desconocido. Sin embargo, y por solo citar una de sus facetas, ocupó un lugar muy destacado en la historia de la literatura hispanoamericana. De hecho, todavía lo ocupa. Precursor del modernismo, creó una poética original y sorprendente con la que se acercó a un sinnúmero de temas. La vida y la muerte, el amor y el deber, la patria y la naturaleza, el dolor y el placer, la materia y el espíritu. Para conversar sobre la poesía de José Martí y su relevancia espiritual, me acompaña en el día de hoy el ensayista, crítico y profesor José Raúl Vidal y Franco. José Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Comentando. Buenas tardes, gracias a ti. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por invitarme. Bien, sabes que es un gusto tenerte en el programa. Eres un estudioso de la vida y de la obra de José Martí. De hecho, has publicado libros en torno a su poesía. Voy a citarlo. José Martí, A la lumbre del zarzal, en el 2014. Los versos libres de José Martí, Notas de imágenes, en el 2015. El ritmo semántico como principio estructurador de los versos libres, en el 95. ¿Por qué te interesa en José Martí? Mira, mi interés en José Martí es precisamente no solo porque es la figura central, digamos, de nuestra historia en muchísimos aspectos, ya no desde el punto de vista poético, sino también patriótico, y es un hombre al cual el pueblo cubano le rinde culto desde todos los puntos de vista, y realmente es fascinante, no solamente por lo que escribió, sino cómo su propia vida, su propia historia, ¿no? Cómo nos influye, cómo nos impacta a todos y cada uno en nuestras vidas. Yo creo que por eso es que siempre me acerqué a él, ¿no? Para aprender de todos estos conceptos de patriotismo, del mismo concepto de la poesía que tenía, de su simbolismo. ¿Por qué? ¿Por qué para los cubanos es tan misterioso este Martí que nos atrapa de alguna manera y que todo el mundo le da una lectura diferente, ¿no? En todas las múltiples orillas que existen de Cuba. Y eso es lo fascinante, lo misterioso que es, a pesar de que es un desconocido. Claro, he consultado dos de tus libros y aprecio que no solamente te interesa desde el punto de vista profesional, sino que lo admiras profundamente, ¿cierto? Profundamente. ¿Por qué? Porque hay mucho de amor, de sacrificio, del darse a sí mismo, de esos conceptos que son valores, ¿no?, del ser humano, que se van perdiendo con el tiempo de alguna manera, o se van resquebrajando, ¿no?, a medida que la sociedad moderna va avanzando, y que también están ahí en esa poética martiana, cómo eso podía suceder, cómo podía impactar al ser humano. O sea, que de alguna manera es un hombre al que siempre hay que volver. En Cuba realmente no podemos hacer historia desconociendo la obra de Martí y de otros de nuestros padres funcionales. Claro, en mi introducción expresé que Martí, lamentablemente, es tanto un hombre, en general desconocido, como también un escritor. Así que te propongo empezar a descubrirlo y a redescubrirlo. Empecemos por la poesía. Por ejemplo, ¿cuáles son las obras que integran la poesía de Martí y qué importancia tienen? Mira, normalmente todo el mundo conoce solamente, digamos, versos sencillos, algunos poemas de versos sencillos, no ni siquiera toda la colección. De acuerdo. El Ismaelillo, porque bueno, tiene que ver con el hijo. Y bueno, Versos Libres es muy desconocido, porque es una colección que no publicó en vida.
sino hasta 1913 que Gonzalo de Quesada la publica. Pero hay otra colección también que es Polvo de alas de mariposa, también absolutamente desconocida por muchísimas de las personas que se acercan a Martí en sentido general. Martí es mucho más allá de los versos sencillos, de los zapaticos de rosa, o qué sé yo, de algún que otro, de la niña de Guatemala. La niña de Guatemala, la perla de la mora, ese tipo de cosas, que no dejan de ser poemas importantes, claro. Ciertamente, pero como diría el mismo Eliseo Diego, refiriéndose a versos sencillos, ¿no? La insondable sencillez. Ahí hay una cantidad de conceptualizaciones, de campos a la amistad, al amor, al país, al amigo, que hay que redescubrir, que son valores que realmente hay que redescubrir si uno se acerca de una manera un poco más consciente a profundizar en esos textos. El Ismaelillo también, o sea, muy a pesar de que fue dedicado, ¿no? Inspirado en el Hijo, habla todo, de todo lo que puede en la vida el ser humano, ¿no? Ir logrando, y en medio de las batallas, que es la lidia humana, ¿no? Que es la vida en que se desenvuelve. Y ahí hay símbolos, o sea, todo es muy simbólico. La adjetivación, sobre todo en Martí, va a aspectos espirituales, más que a describir contornos, ¿no? O añadir un epíteto sobre algo. Y esa es la esencia justamente de lo que va escribiendo y va describiendo en su poesía. Me parece excelente. Polvo de alas de mariposa es una colección maravillosa. Maravillosa. Él trató de incursionar en algunas cuestiones del haiku japonés y lo logra ciertamente en español. Hay poemas preciosos dentro de esa colección, y es una colección totalmente desconocida. Y versos libres, ni se diga, versos libres yo creo que es la meca, digamos, el catauro, donde realmente Martí se quita el chaleco después de todas las eventualidades del día y dice: este soy yo. Fíjate tú, no es que la poesía los poemas de verso sencillo, del Ismaelillo, sean menores en cuanto a creatividad, en cuanto a creación se refiere y a concepto poético. No, el asunto es que tiene unos objetivos específicos, versos libres diferentes. Fíjate que él lo dice en el mismo prólogo a verso sencillo, llama mis versos cubanos que están mejor donde no se les ve. Cuando él dice mis versos cubanos, se refiere a los versos libres. A los versos libres. Hubo muchísimos años una controversia entre algunos estudiosos de Martí, en que, sobre todo porque la duda la siembra el propio Gonzalo de Quesada. Y bueno, saca unos versos que estaban dispersos en la papelería martiana y dice: bueno, estos son los versos cubanos. Y realmente no existen como colección. Lo que existe como colección es versos libres. ¿Y qué pasa con Flores del Destierro? Es lo mismo, o sea, estas Flores del Destierro, estos versos cubanos que están mejor donde no se les ve, estos versos hirsutos, ¿no? Como él los calificaría, corresponden en cuanto a estilo, en cuanto a contenido, a la colección Versos Libres. O sea, no existe hasta ahora nada que sean que él haya escrito bajo versos cubanos o las Flores del Destierro como colecciones particulares. Hasta ahora no es el caso. Lo que tenemos es realmente versos libres, que todos corresponden por por los mismos temas que va tratando, por la misma forma en que están escritos, por el estilo en que están, esos versos truncos, esos versos inacabados, tienen que ver mucho con la vida de él. Y además lo dice: yo escribí por primera vez a los 25 años, escribí estos versos, y entonces son los que van a acompañarlo durante toda su vida. Ahí habla de la hipocresía, ahí habla del amor, ahí habla de la ciudad, ahí habla absolutamente del concepto del sacrificio, habla de muchísimos aspectos, de bajas pasiones del ser humano. Hay un componente autobiográfico en los versos libres, bueno, también en los versos sencillos. Pero fíjate, claro, pero a diferencia de las demás colecciones, Versos Libres es una colección donde, ya te digo, es el hombre descarnado, completamente descarnado, en que está diciendo: mira, este soy yo. Es incluso el hombre que te dice en algún momento que ha tenido que obrar, o sea, decir algo para evitar cualquier diferencia entre los amigos, algo con lo que él ni siquiera estaba de acuerdo a decir en ese momento. O sea, esa es la magia que tiene, y eso es lo humano que tiene estos versos libres, a diferencia, por supuesto, de
de otras colecciones. Ahora, José Raúl, tú estudiaste educación, pedagogía, ejerciste como profesor. Quisiera que me contaras, o que me respondieras a esta pregunta de acuerdo con tu experiencia en tu relación con los alumnos. ¿Les resulta difícil a los estudiantes, a la gente en general, leer a Martí, leer la poesía de Martí? Yo creo que no solamente Martí, yo creo que todo, ¿no? Si no hay una vocación o un entrenamiento hacia la lectura, difícilmente tú puedas sembrarlo. Pero sí, depende mucho del profesor también el acercamiento a un autor. O sea, tú como historiador, si solamente te paras frente a un alumno a darle fechas y de acontecimientos históricos, bueno, pues la clase va a ser muy aburrida. Hay que motivar al estudiante. Hay que darle de verdad qué es lo que le puede gustar de este tema, de este autor, y incentivarlo, atraparlo en eso. Y yo, la experiencia que tengo como profesor es eh, que sí, los muchachos sí le prestaban una atención absoluta, sobre todo cuando más allá de estos versos sencillos, cuando tú explicas, cuando tú le dices, mira este detalle aquí de lo que está diciendo Martí en este verso, eh, capta la atención, les capta la atención, sobre todo cuando tiene que ver con la vida propia, ¿no? de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos el planeta, que la poesía es eso, es vivencia. Claro, claro, pero bueno, además, imagínate tú disfrutar, más allá de una primera lectura, vayamos a una segunda o una tercera, disfrutar en profundidad de la lectura de los versos de Martí, supone como mínimo tener un acercamiento con la Biblia, porque está muy influido, es decir, los conceptos cristianos que están incorporados, bueno, ya hablamos de la vida, pero también en la propia obra de Martí son muchos, ¿no? Sí, mira, yo te digo que volviéndose un poco a la parte biográfica de él, cuando estuvo en Isla de Pino, en la finca de la familia Sardá, antes de que lo desterraran, allí se leyó el famoso Biblión que estaba en una de las casas, ¿no? Biblión que se desapareció con los años, no sabe dónde está, pero lo describen algunos autores como inmersos en esas lecturas bíblicas durante el mes y algo que estuvo ahí, o casi 3 meses, no recuerdo bien, que estuvo allí en la finca, todas las mañanas. Yo creo que la fuente de toda la simbología martiana, que después va desarrollando y además que va evolucionando, está allí. Es bíblica absolutamente, por supuesto, pero parte de esa lectura de juventud y que después fue profundizando. Ahí tenemos, tú puedes darle un seguimiento al símbolo cruz, por ejemplo, desde lo más elemental, o sea, como símbolo, hasta lo que implica la solitud, el sacrificio del Cristo en la cruz. O sea, y como ese hay muchísimos que pudiéramos hablar dentro de la poesía, ¿no? Sí. En tu libro, Los versos libres de José Martí, Notas de imágenes, explicas cómo Martí concebía la poesía y cómo la relacionaba con la prosa. Le dedicaste un libro a eso, Sí. o de otros tópicos, ¿no? ¿Pudieras resumirlo? Mira, yo te diría que la poesía martiana está en toda su obra, no solamente en las colecciones de poemas, ¿no? que escribió, sino tú lees las epístolas y es poesía pura, o sea, la prosa, tú lees el periodismo y hay poesía, hay poesía. Yo creo que lo mejor que él, o sea, la mejor definición de su poesía está en el prólogo a versos libres, en el que está hablando estas imágenes, las copio y las doy a conocer como mismo las he copiado, como me hicieron surgir ante mí. No lo cito así de memoria, porque no soy muy malo citando de memoria, pero realmente ahí está, yo creo, su conceptualización en esos prólogos que le hizo a versos sencillos, a versos libres, de qué cosa es su poesía. Y habría que retomar algunos que otro de los párrafos, eso. Tenía un concepto de cómo escribir tremendo. Decía que el lenguaje ha de ser matemático, escultórico, eh, eh, que la idea tiene que encajar tan exactamente en la frase que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la idea. O sea, hay toda una concepción de cómo escribir. Aparte de que, bueno, el poeta nace, no se hace. O sea,
el poeta necesita academia, pero tiene que tener ese don también, esa conexión con la poesía, ¿no? Con ese misterio que es la poesía. Yo creo que la conceptualización está diseminada en toda su obra, porque podemos encontrar lo mismo cuestiones del romanticismo, del modernismo, podemos encontrar cuestiones cristianas, humanistas, personalistas, o sea, de todo este tipo de tendencias, digamos, ya sean filosóficas o literarias, están allí en la obra. Por eso yo soy del concepto que Martí no se puede ni siquiera encasillar en una escuela, en una tendencia, como mismo sucede con Cervantes o con Shakespeare. Tú no puedes encasillarlo porque esta gente trasciende en el marco de lo que realmente se hacía en su momento, siendo hombres de su momento. Claro que sí. Quisiera hablar un poco de la simbología dentro de la poesía martiana. Para eso te propongo lo siguiente. Hay un poema de los versos libres, que por cierto yo lo recuerdo desde la infancia, aparecía en los libros de lectura y yo intentaba aprendérmelo de memoria porque yo era bastante presente en los actos cívicos de los viernes en mi escuela primaria, estoy hablando de los años 50. Y este era un poco difícil. Lo voy a leer y quizás después volvamos a alguna parte para que tú nos expliques algunos símbolos. Ya en tu libro le dedicas bastante atención a este poema que se llama Yugo y Estrella, y podemos quizás detenernos allí frente a la cámara. Yugo y Estrella. Cuando nací sin sol, mi madre dijo: flor de mi seno, oh magno generoso, de mí del mundo copia suma, pesca en ave y corcel y hombre se torna. Mira estas dos que con dolor te brindo, insignias de la vida. Ve y escoge. Este es un yugo. Quien lo acepta, goza. Hace de manso buey y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha avena. Esta, oh misterio que de mí naciste, cual la cumbre nació de la montaña, esta que alumbra y mata, es una estrella. Como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva, y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pero el hombre que al buey sin pena imita, buey vuelve a ser, y en apagado bruto, la escala universal de nuevo empieza. El que la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella, como un manto, en luz lo envuelve. Se enciende como a fiesta el aire claro, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que, puesto en él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata. Es un poema tremendo, tremendo. ¿Quieres referirte en general al poema? Mira, ese es uno de los pocos poemas, yo diría que creo que es el único, al cual Martí le dedicó tiempo y lo terminó dentro de la colección Versos Libres. O sea, es un poema que está acabado. Y tiene que ver, es una radiografía de la sociedad cubana del momento, o sea, una sociedad que está bajo el yugo opresor español. Por eso dice, cuando nací sin sol, esa es la expresión, no se está bajo esos claroscuros, ese contraste de sol y oscuridad que guía todo el poema, y que cada símbolo está en función de esa claridad o de esa oscuridad, porque como es el caso del que este es un yugo que una secta goza, hace de manso buey. Entonces, o sea, hay un envejecimiento, ¿no?, del ser humano en cuanto al apego al yugo, que es estar de parte del sistema colonial. Y que lo rebaja. Y que lo rebaja, o sea, la escala universal de nuevo empieza. Pero fíjate, antes de llegar al tema del yugo y la estrella, que están en el segundo apartado del poema, en esa introducción del poema, al principio, dice, el hombre expresa, o sea, la teoría de la evolución de Darwin
o sea, lo que tomó millones de años en solamente 11 versos. Cuando tú comienzas a leer el poema, cuando nací sin sol, mi madre dijo, magno generoso, de mí, de la creación, suma y reflejo, dice, cuando llegas allá ese verso dice, pez que en ave, corcel y hombre se torna. Fíjate, el uso este de las conjunciones frena la lectura, la velocidad con que tú vas leyendo el poema en ese verso y sintetiza, por supuesto, esta evolución o sea, la teoría de la evolución de Darwin, poniendo al hombre, o sea, pone al hombre al principio, o sea, en la obra cumbre de la creación. Y de ahí entonces le da motivo para establecer estos dos símbolos de lluvia y estrella y cómo elegir uno u otro te hace mover en esa escala que al principio ha dicho, ¿no? La escala universal de nuevo empieza si eliges esto y si eliges la estrella como que creces. Quiere decir que hay toda una, no solamente un humanismo, hay una espiritualidad en cuanto a involucrarse, ¿no? En la lucha por el bien del otro. Y siguiendo, ¿no? el tema del sacrificio que está bien delimitado allí, aparte de que todos los símbolos que usan en el poema son cristianos, una de las cosas que desconocían, parece ser en la oficialidad de Cuba, en las escuelas, es que y lo daban en las escuelas este poema, y este poema es netamente cristiano. O sea, todos los símbolos que están allí, corazón, copa, luz, todo están en función de lo que es la lectura bíblica de Martí y que tienen que ver justamente con el crecimiento espiritual, con ese mejoramiento del ser humano al que él siempre estaba dispuesto a echarse, ¿no? Y es uno de los poemas, como te digo, clave en cuanto al concepto del sacrificio. El concepto del sacrificio cristiano, el sacrificio en pos del otro, del prójimo, que es lo que significa la palabra prójimo, el próximo, o sea, el que tengo a mi lado, cómo lo ayudo. Y él, bueno, pues le da toda una lectura a ese tipo de sacrificio por su pueblo, por sus amigos, por su patria. Pero lo genial del poema es que desde el punto de vista, o sea, lo que él dice a nivel simbólico, se verifica también en la parte gramatical. O sea, lo que dice, digamos, en cuanto al sacrificio por los demás, y lo hace notar en cada uno de los versos, no es precisamente el sacrificio, el sacrificado, cómo yo me sacrifico, sino lo primero que hace notar es quién se beneficia de ese sacrificio. Por eso dice, cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, el mundo, fíjate, y el vivo está al final, que fue el que vació su copa, que es su corazón, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana, o sea, del ser humano, sacó contento y grave su propio corazón. ¿Quién? Está al final, sacó contento y grave su propio corazón. Cuando a los vientos del norte y sur virtió su voz sagrada, o sea, la voz sagrada está al final, y está hablando siempre de quién es el que se está beneficiando de ese sacrificio. Se oye, lo envuelve como un manto, la luz, algo así dice, ahora no recuerdo bien. Se enciende como fiesta el aire claro. Ajá. Y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. ¿Por qué el vivo que a vivir no tuvo miedo? Porque en realidad esta estrella que ilumina y mata, lo ha dicho ya. ¿Cómo es posible? O sea, ahí hay una cuestión de la conceptualización también que él tenía de la trascendencia, del creer en la vida más allá de la muerte. Lo dice en muchísimos textos. Hay un texto que dice la muerte nos lleva el dedo por sobre el libro de la vida. La muerte es vía y no término. O sea, el hombre le rendía culto a la muerte también en ese sentido, ¿no? Él en un momento dice que espera la muerte con un beso. Como un beso, ajá. Hay unos poemas que dice mujer más bella no hay que la muerte, o sea, uno de los versos libres. Es tremendo, pero hay toda una conceptualización no burda de lo que es el sacrificio, lo que es la muerte, sino netamente cristiana, en función de la trascendencia y el mejoramiento del ser humano. Muy bien, muy bien. Creo que ha estado resultando. Nos queda muy poco tiempo. Quiero terminar con una pregunta. Ya te la había adelantado porque es un poco difícil.
para Martí, ese sufrimiento que refleja en su poesía, en un momento habla de tábanos fieros, vengan a mí, es la vía de la perfección espiritual o, según el cristianismo, el camino a la santidad. ¿No te parece que resulta muy difícil ser martiano consecuente como lo es también ser cristiano consecuente? Sí, la verdad es que se dice, bueno, yo quiero seguir este camino del bien, pero eso implica mucha dejadez de ti mismo, en función sobre todo del ser humano. Le pasó al Cristo, al final lo abandona. Le pasó al propio Martí. Martí tuvo que lidiar no solamente con enemigos externos, contra españoles e inteligencia, sino también con enemigos internos, gente que estaba a su lado y que de alguna manera no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Por eso es que hay que leer la poesía, hay que leer muchísimo los textos en los que él dice, wow, cáscara soy de mí, me recojo en pedazos en las noches y cosas por el estilo, porque estaba Están rodeado... avisando que nos quedan 2 minutos. Ya, estaba rodeado de lodo humano, y realmente ese sacrificio, ese amor por los demás implica que tienes que transitar solo muchas veces el camino. Y en el propio símbolo cruz, el símbolo cruz es el símbolo de la soledad. Fíjate tú, al final Cristo se queda solo. Claro. Y yo creo que a Martí también le pasó eso, al final terminó solo. Muchas gracias, José Raúl Vidal y Franco, por tu brillante presentación hoy en esta plática acerca de la poesía de Martí. Puedo anunciarles algo a los televidentes. Normalmente Martí es objeto de actos y de ciertas referencias el 28 de enero o el 19 de mayo. Yo quisiera que, comentando en lo adelante, le diera la bienvenida a Martí más allá de esta fecha. Y voy a citarte por este medio, a convocarte para que cuando puedas nos acompañes. Es mi propósito incorporar a Martí como un tema permanente de este programa para conocer toda su vida y toda su obra en lo que a nosotros cabe. Uy, me parece excelente y te lo agradezco sinceramente. No, los televidentes y yo te lo vamos a agradecer a ti. De nuevo, muchas gracias Gracias a ti. por tu participación en el día de hoy. Y bueno, a los televidentes espero que hayan disfrutado esta conversación. Y bueno, solo me queda invitarlos a que estén con nosotros el próximo domingo a las 6 de la tarde en Comentando. Hasta pronto.